Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Hoy tenemos una personalidad que podríamos certeramente, acertadamente aplicarle la condición de versátil, dirigente político, comunicador social, escritor, fue un combatiente en la Revolución de Abril del 65, o sea, un hombre que unía ideología con el fusil y ha dedicado su vida al altruismo, que decía un escritor que era una pasión que no era necesaria al hombre porque conspiraba contra sí mismo, y entonces ese escritor reivindicaba el egoísmo, que es todo lo contrario a lo que es Rafael Fafa Taveras, nuestro invitado de hoy. Volvemos después de esta pausa para dialogar con él. De inmediato pasamos a dialogar con Rafael Fafa Taveras, un hombre que ha dedicado su vida a luchar por la democracia dominicana sin pasarle factura a ningún gobierno. Fafa, tú has sufrido por tu lucha contra el Trujillato, prisión, torturas, y luego en el conflicto armado de 1965 por la restitución del profesor Bosch en la presidencia, fusil en mano, pero tu ideología era de izquierda, vamos a decir que de extrema izquierda, como dirigente del Movimiento Popular Dominicano. Una pregunta que te hace tu amigo de añeja data. ¿Has vivido la mejor de las vidas o, remedando la frase de Martí, que cuando Máximo Gómez le pregunta que qué le darían los cubanos por haber contribuido a su independencia, tú conoces la respuesta de Martí: la eterna ingratitud de los hombres. Te arrepientes de tus largas luchas y tus inmensos sacrificios. No, yo celebro que soy un afortunado, que he sobrevivido a pesar de esa experiencia, que me permitió que, siendo estudiante de Derecho en 1959, cuando Fidel Castro ganó en Cuba, en el país se produjo un movimiento nacional que, frente al hecho de que el dictador de Cuba, Fulgencio Batista, estaba aquí huyendo, los dominicanos nos preguntamos, sobre todo por una palabra de la propia Minerva Mirabal, el Día de Reyes de ese año: carajo, los cubanos salieron de este dictadorcidio y nosotros tenemos este insuperable dictador y no podemos resignarnos a que siga ahí. Yo fui un alumno, un pupilo de Minerva, éramos del mismo pueblo y era estudiante universitario. Bueno, caímos presos en el 60 y con toda la evidencia de lo que era la tortura, la cárcel, la conducta de inmensa criminalidad de la dictadura, de ver compañeros desaparecer, de ver lo que lo mataran también en presencia de uno. Frente a todas esas cosas, yo celebro el hecho de haber sobrevivido. Es decir, mi visión del pasado es favorable en el orden de que he sido un afortunado. Desde luego, yo digo, cuando reconozco que he sido un dichoso, que yo he ayudado a mi suerte, porque hay gente que no ayuda a su suerte.
pero yo he trabajado con todo el cuidado para tratar de sobrevivir. Y puedo andar en la calle hoy de todo el país y no tengo preocupación de que nadie me salga a pedirme cuenta de nada. Y creo que eso es un mérito, haber pasado por todo este proceso y usted sentirse satisfecho de no tener pendiente ninguna deuda. Por eso yo celebro mi fortuna, que es este hecho de junto contigo, dos jóvenes que fuimos compañeros de universidad, estemos en el medio todavía. Fíjate, ha influido en ti, en la forma que cité y que describiste muy bien, pero hemos sido testigos de una intervención militar para impedir el retorno del profesor Bosch a la presidencia de la República. La pregunta es, pensando en el derrocamiento de ese gobierno democrático, le pregunto al dirigente político, ¿cómo estaríamos hoy a nivel de democracia y de economía si ese gobierno hubiera cumplido con el tiempo para el cual resultó electo? El hecho que es una especulación sobre algo que no ocurrió. Tú puedes decir lo que te parece. Lo cierto es que 60 años hacen de la ocupación militar de Estados Unidos. 60 años hacen de la rebelión de los militares, del ejército que había dejado Trujillo, pidiendo el retorno al poder del gobierno que el pueblo se había dado. Y ese acontecimiento fue, para mí, después de la restauración, la más grande acción política de toda nuestra historia, que los militares trujillistas fueran capaces de generar en su seno una corriente que pidió el retorno al poder del primer gobierno elegido tras la muerte del jefe. Ese acontecimiento solo fue impedido por la brutal intervención de Estados Unidos. Hoy tú puedes especular cómo que hubiese pasado, pero lo cierto es lo que pasó, que impidieron que pudiésemos retornar al poder, que pudiésemos asumir en 1965 una ola de saneamiento de las instituciones para borrar todo el impacto de la dictadura y crear una nueva institucionalidad, y que Estados Unidos tuvo el descaro de intervenirnos, restaurar la autoridad contra la que el pueblo se había rebelado y tratar de traernos aquí al poder, precisamente a un heredero de la dictadura que había estado 30 años junto al jefe y que estaba en el exilio, y lo hacen venir en plena guerra aquí a Joaquín Balaguer. Yo creo, nunca me he detenido a pensar qué hubiese pasado si eso no ocurre, porque lo que he tenido claro es lo que pasó. Frustraron el primer esfuerzo nacional de envergadura para restaurar la democracia, y los yanquis se apoyaron en su autoridad para rescatar toda la autoridad y el crimen de ayer e imponernos militarmente la continuación del trujillismo con Joaquín Balaguer a la cabeza. Indudablemente que eso se produjo en gran medida, ¿verdad?, por la intervención militar norteamericana. Ahora, en la primera de 1916, fue un factor determinante. Mucha gente utiliza el término casi determinante. Para mí, determinante de la instauración en el gobierno para una aciaga tiranía sangrienta de 31 años de Rafael Leónidas Trujillo. Es que la intervención del 16, igual que la intervención del 65, tiene una significación.
durante más de 100 años teníamos un mundo unipolar. Es decir, una sociedad donde había un centro hegemónico del mundo que era Estados Unidos. Y que era un centro de tanta hegemonía que ni la Revolución Rusa, ni la China, ni Cuba pudieron alterarle ese poder, aunque estaban renegando de su continuidad. Y ese predominio del poder norteamericano hizo que Estados Unidos interviniera 52 países del mundo en esos más de 100 años que fue jefe, con invasiones, con apoyo, con toda. Era el jefe indiscutible del mundo. Entonces, ese hecho de ese poder, de poder intervenir en todo, fue lo que se expresó aquí, en 1965. Por fortuna hoy, eso es parte de lo que yo celebro de haber llegado, estamos asistiendo al fin de la hegemonía de Estados Unidos. Esa nación que fue el jefe del mundo por más de 100 años, ahora está asistiendo al fin de su prepotente mando, porque estamos asistiendo a un mundo que ahora no es unipolar como lo fue, sino multipolar. Hay otros centros, y esos otros centros están planteando, de hecho, el fin de la hegemonía de Estados Unidos. Y yo creo que como uno puede entender lo que ha representado ese cambio, es viendo la conducta del jefe de Estados Unidos, de Trump, que parece un gallo loco, creyendo que puede seguir actuando como ayer, sin darse cuenta que ya ellos no tienen el poder para imponer como antes. Y ahora lo que está haciendo es ridículo. Porque yo insisto que la muestra de mayor poder de Estados Unidos fue lograr que su moneda, el dólar, fuera una moneda mundial, un símbolo del poder de esa autoridad. Y tú sabes cuánto vale imprimir una papeleta, 5 centavos de dólar. Y Estados Unidos imprimiendo papeletas, con eso podía comprar el mundo, sin que le costara ni trabajo, ni esfuerzo, ni propiedad, sino una orden administrativa, porque el dólar era la expresión de su jefatura. Hoy, el dólar, que en 1974 permitía que el oro estuviese a $35 la onza, hoy la onza de oro está en más de $3,000. Lo que quiere decir que en estos últimos años Estados Unidos ha perdido lo que fue esa hegemonía y ahora tiene a un grupo que va a hacer una moneda referida al oro, no al poder. El BRICS está hablando de hacer una moneda referida al oro entre los países que son miembros, China, la India, Rusia, Sudáfrica y Brasil, y como 20 naciones que se están diligenciando a integrarse al BRICS, para hacer un polo que le haga una competencia a Estados Unidos en el mercado, que ahora le haya terminado a Estados Unidos su hegemonía basado en la cuestión militar de la guerra, porque ahora él sabe que no puede ignorar que no tiene la impunidad que tuvo cuando le tiró a Japón 2 bombas atómicas. Ahora él sabe que tiene opositores. Desde ese momento ni su moneda se va a mantener, ni su hegemonía militar se va a mantener, y en el mundo la tendencia es que se reduzca la influencia que está expresándose en Estados Unidos, ese cambio, en una rebelión de la gente que ante la medida económica que ha tomado Trump de subirle los impuestos al grueso de las importaciones, eso se proyecta sobre un incremento de los precios en la vida y comienza la gente a rebelarse. De hecho, ya no es ni el jefe del mundo, ni tiene la autoridad que tenía en su propio país. Yo creo que lo característico ahora es eso, y lo que puede justificar todos los sacrificios de haber tolerado el abuso de Estados Unidos es que ahora está abierto un cambio donde ellos no pueden intervenir. Por una de las cosas de la vida, nosotros tenemos en este momento, habiendo padecido la intervención militar, como tú decías, del 16, que es la que funda Trujillo y le crea la base para su dictadura, porque fue un logro militar. Trujillo fue formado por ello y sostenido por ello. Y entonces ahora tú te encuentras que después de todas estas cosas,
nosotros tenemos la mejor relación que jamás habíamos tenido con Estados Unidos. De Estados Unidos vienen 10,000 millones de dólares donados en la remesa. 10,000 millones de dólares donados en la remesa, que no nos cuestan nada. Y además, el grueso de los turistas de Estados Unidos, porque hubo una crisis que creó una situación por el virus de contaminación y los dominicanos salimos adelante frente a todos los otros países. Y el hecho de salir adelante creó la idea de que aquí se podía venir sin que se contaminaran los turistas. Y eso hizo que el grueso de los turistas norteamericanos tuviesen en el país el único sitio donde podía venir. Ahora nosotros tenemos entonces dos cosas. Eso no transformó la estructura económica, porque al venir el vuelco del turismo, he tenido que acelerar aquí Pedernales, Puerto Plata, el Este, ahora Tamiches, de que hay que adecuar el país a esa realidad que se nos ha impuesto. No fue hijo de ningún programa, es impuesto por la realidad. Nos cambiaron para que el turismo fuera lo esencial. Y el grueso del turismo viene de Estados Unidos. Entonces tú te imaginas que ahora vienen 10,000 millones de dólares donados y los turistas de Estados Unidos, precisamente en el momento que Estados Unidos está en decadencia. Entonces nosotros tenemos una oportunidad ahora de aprovechar esta ventaja que hemos heredado, pero sin ponerlo de espalda a la emergencia del nuevo polo. Yo quiero ver aquí a los chinos, quiero ver a los indios, quiero ver a los rusos, quiero ver a Brasil y a Sudáfrica, también teniéndonos como una referencia turística, además invirtiendo en la competencia con Estados Unidos también. Entonces tenemos un chance excepcional para desarrollarnos ahora, precisamente en medio de la bancarrota de la autoridad de Estados Unidos. Desde luego eso no se entiende. Muchos políticos, incluyendo al presidente, no ha actuado a tono de lo que eso representa. Abinader llegó al poder ofreciendo rehacer el Estado y 12 reformas. Coño, y tiene el poder del Congreso ahora y no te ha sometido una. Entonces, a pesar de eso, él ha dado una apertura, pero no ha cumplido con su promesa. Este país tiene ahora el primer nivel de oportunidad de transformarse democráticamente sin tener que pelear con Estados Unidos y sin temor de que pueda ocuparnos. Por eso yo celebro la fortuna de llegar a este momento especial que nunca se había previsto ni que tampoco nosotros creíamos que fuera posible. Pero este es un momento estelar para la República Dominicana. Desde luego, a ese problema de favorecer nuestra situación en el mundo está entonces la perturbación de Haití, que la incertidumbre de Haití es una amenaza para nosotros. Pero son cosas, tanto lo de Haití como aprovechar la situación, yo creo, factores que pueden manejarse favorablemente. Pero tenemos hoy la mejor oportunidad de nuestra historia desde la independencia hasta acá. Yo estoy seguro que al igual que yo, cuando nuestro invitado vio por televisión la invasión del Capitolio en Washington tras los comicios del año 2020, donde Joe Biden derrotó al actual presidente norteamericano Donald Trump, pensó que estaba soñando. Yo decía, pero ¿y esto es posible? Porque ni siquiera en países subdesarrollados como los de América Latina, específicamente los del Caribe y Centroamérica, se había visto algo igual. Entonces, estamos viendo que en una democracia otrora sólida como los Estados Unidos, un hombre, Donald Trump, está realizando acciones, incluso violando la Constitución norteamericana para convertirse quizás en un dictador y convertir concomitantemente a Estados Unidos en una dictadura. Pero para contestarla será cuando hagamos
la última pausa del programa. Cuando uno tiene como entrevistado a un dirigente político, comunicador social, intelectual, escritor, como Fafa Tavera, pues en los intermedios, ¿verdad? Pues uno conversa con él y a veces yo le digo, mira, tú has respondido casi ya la pregunta que yo te voy a formular, y es, Fafa, ¿cómo una democracia tan sólidamente institucional, en ella estamos viendo que paulatinamente Donald Trump está convirtiéndose en un dictador y eventualmente podría el mundo ver a Estados Unidos convertido en una dictadura? ¿Lo ves posible? No, no veo posible que Estados Unidos pueda reducirse a una dictadura donde el predominio de la autoridad del jefe se imponga sobre las instituciones y sus leyes. Creo que Trump sí puede terminar depuesto por la ley ante su política de violación. Este es otro mundo. Hoy él no tiene licencia para ignorar el hecho de que cambió el mundo. Yo creo que por ese camino va a crecer la protesta en Estados Unidos contra el incremento económico de los precios por sus medidas, va a crecer la ola de condena por el irrespeto que él tenga a las instituciones y va a propiciar que en la propia institucionalidad norteamericana haya un ambiente de repulsa a que él no quiera someterse a la tradición institucional de esa sociedad. Yo veo a Estados Unidos camino de un proceso de desestabilización y de anarquía interna, no de una dictadura. Pero yo no me explico, porque acuérdate que William Lederer, me parece que fue el autor de una obra titulada Una nación de borregos, hablando de la ignorancia de la gran mayoría de los nacionales norteamericanos. Entonces, esa ignorancia política estará vigente hoy. Pero es que hay un problema. Tú puedes pasar por alto que este mundo ha cambiado por la comunicación. Antes había un monopolio de la información, ya que para que te lo dieran. Hoy, por el problema de desarrollo de la tecnología, todo el mundo tiene acceso a información y nadie está obligado a no decir lo que cree y que circula. Hay una época de peso de la transparencia, de masificación de la comunicación, que no permite concentrar en la política oficial del Estado secretos para imponer su autoridad. Además, Estados Unidos es un conjunto de factores económicos de los monopolios del mundo que están interesados, que están ahora frente a un desafío de la competencia que representa el grupo emergente del BRICS. Yo no creo absolutamente que sea posible instaurar un predominio de la hegemonía militar del presidente. Creo que es más fácil asistir a un evento que lo sustituyan a él por delincuente, tanto en el ejercicio de su autoridad. Pero bueno, vamos a ver, y caramba, Fafa Tavera, como conoce la mayoría del pueblo dominicano adulto, conoce que fue dirigente del Movimiento Popular Dominicano, un partido de la izquierda extrema. Y como es natural, se sobreentiende que en esa condición no podía ser un devoto católico, es más, ni siquiera sustentarse en el credo de esa religión. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Bueno, porque la Iglesia Católica durante largo tiempo apoyó el gobierno dictatorial de Trujillo. La pregunta a Fafa es, ¿cree él que con la
las transformaciones que preconizaron algunos papas, incluyendo el asunto del apoyo a la teología de la liberación, que no permaneció mucho tiempo en la iglesia. ¿Cree él que el papado de Francisco puede ser quizás el antecesor de un retorno de esa teología de la liberación? No, la iglesia ha compartido la autoridad fundamentado en las creencias que le dan sustento. Oye, la idea de que hace 2025 años, vamos a poner, que se da la historia que permite construir la iglesia con la muerte de Jesús, con la resurrección, con todo lo que se produjo, con una Biblia que todavía no sabe quién fue que la escribió, pero que está ahí, que es el fundamento teórico, y que es la creencia que ha canalizado una gran parte del mundo, de Europa y de América Latina. El cristianismo es un poder que expresado en el Papa es el mando, un poder espiritual, pero que tiene influencia en nivel de todas las comunidades, asociándose ¿quién? A los poderosos. La iglesia ha sido también una fuerza profundamente conservadora del orden. Y además de ser conservadora, una fuerza excluyente. ¿Tú te imaginas que todavía la iglesia esté diciendo en el 2025 que los ministros de Dios tienen que ser los varones? Que las mujeres no dan para ser ministras de Dios, que esa discriminación de las mujeres de vista como un sector secundario o de auxilio que debe aprovecharse, esa visión de discriminación de las mujeres ha encontrado en la iglesia la justificación ideológica fundamental. Este Papa se dio cuenta, pero él no podía ir muy lejos. ¿Qué fue lo que hizo? Nombrar una mujer en la dirección del Vaticano, pero no puede abordar el hecho. Se va a acabar el monopolio de los varones, ser los ministros de Jesús. Van a permitir que las mujeres sean, además de monjas, también ministras. Es decir, en la iglesia hay un desafío que nunca se había cuestionado tanto como ahora, porque no hay razón para tú justificar que solo los varones pueden ser y que los hijos de Dios. Si tú crees en Dios, no puedes justificar esa discriminación. Y en ese sentido, el Vaticano está en un proceso de crisis que tiene que adecuarse ahora, que tocó en cierta medida, que no puede ignorar de que los que sirven a Dios no pueden casarse, entonces tienen que tener relaciones ocultas, locura. Es decir, son dos discriminaciones, la exclusión de las mujeres, imponer la locura, que ellos no pueden, la soltería. Son dos vainas que ha sido impuesta y que hoy día, yo te digo, es un problema para la iglesia. Fuera de los compromisos políticos de la iglesia, tiene esas dos demandas. Entonces este Papa tocó en cierta medida el sentido aristocrático del poder religioso, pero no fue muy lejos, porque él nos dejó una herencia, pero reconoció que, oye, la iglesia no podía seguir excluyendo a las mujeres, que en la dirección política del Vaticano es la primera vez que llega una mujer porque él la nombró. La mujer era para varones. Entonces la iglesia es una institución machista. Entonces ahora mismo el Papa ha puesto sobre la mesa esos límites. Independientemente que tú creas en la otra vida o no, yo quisiera que fuera verdad la otra vida, pero no es fácil que se siga manteniendo en nombre de la otra vida una hegemonía política tan excluyente como ha sido el catolicismo y el cristianismo. Yo le digo que 500 años antes de Jesús, Buda apareció en la India haciendo lo que Jesús hizo de este lado, 500 años antes. Si en esa época que no se entendía la fuerza del mundo, había que poner los ojos entonces en la creación de que había un generador, uno que creó el mundo. Ahora es verdad que esto es creado por Dios y que Dios existió como te lo dicen. Eso no lo han impuesto. El Papa mostró en cierta medida que la iglesia no puede seguir ignorando la discriminación que está envolviendo. Y creo que la mejor herencia del Papa es que abrió la puerta para que se entienda que el discrimen religioso no puede seguir excluyendo a las mujeres. Él
bendijo hasta los homosexuales. Entonces, esa apertura lenta del Papa va a tener que ir a la cuestión de fondo. Fíjate, Fafa, indudablemente que la fuerza de la religión cristiana, con sus diversas vertientes, ha sido determinante en que no se haya aprobado el aborto con el argumento de las 3 causales que numerosas organizaciones feministas han apoyado. ¿Tu opinión? Mira, no hay forma de justificar que a una mujer la violen y tú le impongas que el fruto de la violación ella debe dejarlo ahí que nazca, que ella no tenga derecho ni siquiera a reclamar su autoridad. ¿Cuántos países en el mundo prohíben el aborto? 5 países en el mundo. Es una vergüenza que aquí hayamos tenido, por el predominio religioso, el hecho de que este gobierno que habló de las 3 causales, que creó la expectativa en las elecciones en las que iban a abordar este gobierno, tiene ahora el Congreso para hacerlo. Yo espero que no se agote, pero este país no puede justificar la exclusión de las mujeres de la vida política, de la vida religiosa y de la condición ciudadana de que ellas no puedan decidir sobre su propio destino personal, de que no puedan limitarse al aborto. Yo creo que esas son cosas juntas que ahora van a tomar cada vez más fuerza y más vigor. Y volviendo a otro aspecto importante en la República Dominicana, ¿por qué no ha podido contenerse la penetración masiva de indocumentados haitianos en el país? Hay varias causas, pero nos gustaría que las exponga Fafa Taveras. Más que la causa, yo estoy puesto en los ojos qué hacer. La causa explican las cosas que pasan, pero no encuentras tú en el origen de la explicación la forma de cómo tratarla. En Haití hay una situación de profunda inestabilidad. Es nuestro vecino, compartimos la isla, y Haití es el segundo mercado de los dominicanos. Pero la frontera ha sido un negocio de los propios agentes que viven dando luz verde para que la gente entre. Hay un grupo de mujeres que vienen a parir aquí. ¿Tú crees que por su cuenta? Todas esas tienen que pagar para llegar aquí, cuando vienen de Haití. Entonces el haitiano aquí usado en la agricultura y en la construcción. Y aunque hay una ley que habla del 20 y el 80% de dominicanos, el 80 y el 20% de extranjeros, la gente sabe que la agricultura está predominantemente manejada por los haitianos y la construcción también. Una parte de la aristocracia dominicana se ha beneficiado de la crisis haitiana. Entonces, cuando tú ves el problema, es complejo. Primero, tiene que tener una frontera de verdad confiable, de que no negocien, ni dejen pasar ahí, de que completen la pared que nos divide y entonces la vigilancia, de que no haya negocio para dejar pasar y entrar los haitianos. Junto con eso, hay que enfrentar al hecho de que aquí hay que crearle una atención al campesino. Nunca han hablado de vivienda para el campo, ni de una política de salud, ni de mejorar la educación. ¿Y qué han hecho la gente? Que se han ido para la ciudad y le han dado eso a los haitianos. Pero hay que recuperar el campo, y recuperar el campo es saber que ahora vamos a tener cada vez más gente, porque va a venir el turismo, y va a crecer la necesidad de producir, que ahora si se nos cae el campo nos va a hacer un gran daño a nivel económico, que hay que restaurar el campo. ¿Cómo? Dándole atención a los campesinos que nunca le hemos dado, dándole más atención, facilitando inversiones para que ellos puedan financiarse. Es decir, con una política general que tú puedas justificar, bueno, están sacando los haitianos y no se va a caer la agricultura. Entonces, el desafío que representa tener aquí sin control a los haitianos, es claro, nadie puede ignorarlo, pero salir de él no es fácil, porque nos obliga a mejorar la frontera,
a reforzar nuestra relación con el campo, a reforzar nuestra relación con la construcción y basado en eso, entonces, ir poco a poco controlando esa migración que ha sido un negocio hasta ahora. Entonces, lo de Haití es una vergüenza, que aquí no hay una política clara, porque yo estoy claro, si yo fuera haitiano, cogiera para acá, pues no estaba desbaratado allá. Entonces, aquí hay que tener condiciones para poder manejarlo. Ahora han planteado hasta con la gente que va a una clínica o que va al hospital, ¿no? Yo digo, la salud es un derecho universal y hay que atender a cualquier enfermo que te llegue al hospital. Aunque después que tú lo atiendas, si no tiene papeles, tú lo saques. Pero tú no puedes negarle la salud a la gente. Pero de hecho es un desafío el tema haitiano. Yo quiero ver que terminen sancionando a los empresarios que son capaces de usarlo. No como ahora que han tenido lugar para hacer lo que es su maldita gana. Entonces es una política general que el gobierno tiene en propaganda, que ha reforzado la presencia de los militares en la frontera, que ya ha aumentado el sueldo a los militares para tratar de justificar la presión de que no tienen que estar negociando con su función. Si nosotros logramos poner un control en la frontera, que no negocien, que los agentes tengan un ingreso que les permita vivir sin tener que prostituirse. Si tú tienes una política general de mejoramiento del agro y de la construcción, entonces la política de la discriminación y de sacar valen. Pero el país está frente a un problema que todavía no ha sido asumido con la visión general, que hay que asumirlo porque es algo de la que tú no puedes escapar. Son nuestros vecinos, compartimos la isla y allá no se puede vivir. ¿Qué opinas de las 15 medidas para tratar de contener esa invasión pacífica de indocumentados haitianos que ha formulado el presidente Luis Abinader? Abinader llegó con una oferta de refundar el Estado, de ofrecer 12 reformas. ¿Y qué ha hecho con relación a su compromiso? Ahora tiene el Congreso a su favor, la mayoría, ¿y por qué no manda siquiera una o dos de las reformas con las que él llegó al poder ofreciéndolas? Tiene 15 medidas, vamos a ver si es verdad que la cumple, si es verdad que la aplica. Y yo creo que en el fondo es un enunciado, él dice que todos los partidos debieran coincidir con el Ejecutivo para la política haitiana. Yo creo eso. El problema de Haití es general. Debía tenerse un compromiso con todas las instituciones empresariales, factibles, proletarios, educativos, para que tuviésemos esos 15 puntos, debían ser discutidos colectivamente. Porque en el fondo es un problema de interés del que nadie puede escapar. Yo creo que sus medidas son un paso, pero tiene que tratar de que sean asumidas no solo por la burocracia del Estado, sino por otros sectores. Él dice que los partidos de la oposición debieran junto con el gobierno trabajar para aplicar esa política. Tienen que ir todavía mucho más lejos, hasta los sectores que no son políticos tienen que meterse en eso. Pero vamos a ver si es verdad que él va a empujar en la medida que debe hacerlo para que esas medidas se conviertan en un espacio de participación de la gente. Hay que mover al pueblo para que participe en la política de defender nuestra soberanía y de tratar de preservarse frente a una política incontrolable, previsible que tiene Haití. Si nuestra frontera y nuestro control no funcionan ni sirven, no hay quien evite esta desgracia. Entonces hay que rehacernos nosotros para poder lograr ese propósito. ¿Qué opinas de la campaña que organizaciones de oposición como Fuerza del Pueblo especialmente, y su máximo dirigente, el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, están desarrollando, fundamentados especialmente en la faceta económica? Dicen que ningún partido que favorezca la recesión y la inflación puede ganar unas elecciones en el 2028. Tú te preguntas, ¿qué es lo que ellos ofrecen?
¿Qué garantía tú tienes para creerle a Lionel? Tú fuiste 3 veces en el poder y no pudo resolver vaina. Está viendo la administración como una vaina para aprovecharla. Es verdad que hay una degradación en la política, que la corrupción atraviesa y sacude todo y que el poder no puede verse como un medio de oportunidad para los que mandan. El PLD 20 años, Danilo 2 y Lionel 3 veces, 5. Y tú sabes lo único que ha estado claro, que ellos patrocinaron como heredaron y como está en la vida la corrupción a todos los niveles. ¿Tú te imaginas que Danilo tenía al jefe de su seguridad, está preso porque estaba vinculado a la corrupción? Que su hermano está preso, que 3 ministros suyos están presos. La mayoría de los funcionarios de ayer pueden ser sometidos a la justicia porque de alguna manera ellos fueron partícipes y beneficiarios de esa libertad con la que cualquier funcionario se manejaba en función de su interés. Aquí hay que purificar la política. Yo quiero oír a Lionel críticamente hablando de que es verdad que la corrupción es una vaina que hay que enfrentarla, que él está dispuesto a reunirse con el gobierno y con los otros partidos para que mejoremos la educación, para que mejoremos la salud, para que mejoremos la justicia. 3 vainas que la gente sabe que hay que asumir, pero que no pueden ser obra pura y simplemente objeto de la denuncia y del debate de los opositores y de la timidez del gobierno. Hay que hacer un compromiso para cambiar el país. Yo quisiera ver a Lionel con una actitud honrada, de crítica, planteando que él está dispuesto a comprometerse para que nos pongamos de acuerdo en cómo cambiar la educación, la justicia y la salud. 3 vainas fundamentales. Entonces, yo creo que esas son pendejadas de sus pronunciamientos políticos. ¿Y qué tú crees de la decisión que mantiene el presidente Luis Abinader en cuanto a no optar por una nueva postulación para la presidencia, debido en parte a que ya varios dirigentes del Partido Revolucionario Moderno han externado su aspiración a candidatearse en los próximos comicios? Primero, yo respaldo esa decisión del presidente, tratar de establecer que ningún presidente pueda estar más de 2 periodos en el poder. Una gran cosa. Y es una vieja idea que estaba pendiente. Pero al plantearse esa reforma hoy, él está diciendo, yo no voy a reelegirme. Y yo creo que es una actitud también de honradez que él esté planteando cerrar un campo que él cierra para beneficiarse. Es una buena acción, su decisión. Ahora, el partido del poder ahora, el PRM, tiene 8 candidatos que aspiran. ¿Tú te imaginas que esos 8 candidatos, sin tener ninguna plataforma común y ningún compromiso, están desplegándose qué? Crear su grupo, luchar por sus intereses, cómo lo aprovechan? Ellos no aseguran la unidad, sino la división, a menos que no asuman ahora un compromiso. Yo le vendo la idea a nuestros candidatos de que hay que aceptar que el país necesita un esfuerzo extraordinario para cambiar, que hay que lograr una política de cooperación de todas las fuerzas para lograrlo, que ellos deben asumir que el que llega al poder tiene que propiciar una política de entendimiento para lograr la transformación que la sociedad necesita, que ellos compitiendo por separado van a fortalecer la idea de que no importa el que gane, tenemos que avanzar en la dirección del compromiso para que esto cambie. Yo quisiera verlo a ellos diciendo eso y creo que es la base para que el partido de gobierno no tema a la división de 8 candidatos que cada uno está jalando para su lado. Bien, le agradecemos a nuestro amigo de añeja data, más que amigo, hermano afectivo, Rafael Fafa Taveras, que haya aceptado nuevamente venir aquí a Vertiente de Opinión. Él es un hombre muy ocupado y entonces a veces yo lo invitaba con 2 días de antelación y no podía venir aquí a su programa.
Él es accionista moral de Vertiente de Opinión. Así que ustedes saben que el programa se transmite los domingos de 9 a 10 de la noche por los sistemas tanto de Claro como de Altiz. Y luego, por tiempo indefinido, en YouTube. Usted puede escribir Vertiente de Opinión y el nombre de la persona que usted quiere ver de inmediato. Pero repítelo, aunque tú, como vio y no te das cuenta, el Canal 6 es el medio con lo que la gente va a ver tu programa. Claro, claro, sí, es verdad. Tiene toda la razón. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.